Manasés comenzó a construir y a crear la casa, el altar al Señor, contrario a lo que su papá hizo. La palabra nos dice que él derribó el altar que su papá edificó para el Señor y creó un altar contrario al altar de Dios. Aquí él introdujo todo el ejército de los cielos y lo adoró. Todo lo que el hombre adora hacer en la casa del Señor es de abominación ante los ojos del Señor. Todo lo que el hombre adora introducir en la casa del Señor es de abominación al Maestro. Nos dice la palabra que éste hizo que se perdiera Judá. O sea, que Manasés obró de tal manera que Satanás atrapó su alma, su espíritu, y él no escuchó cuando Dios le llevó palabra. Por eso fue que Manasés fue apresado, porque sus ataduras eran tan grandes que él no entendía la palabra que Dios le llevaba. Recordemos que Dios es espíritu, Dios no es hombre. Todo lo que se hace para el Señor se debe de hacer en el espíritu, no en la carne. Él adoraba hacer cosas en la casa del Señor que Dios no le pidió que hiciera. El pueblo se perdió y Dios tuvo que castigarle. Estos son espíritus. He explicado cómo Satanás, a través de hombres y mujeres que no trabajan para el Señor, forma y crea el altar del Señor conforme al corazón del hombre. Manasés deseó y adoró todo lo que introdujo en la casa del Señor. De igual manera, el hombre tiene debilidades. Satanás le visita, Satanás le ofrece y le convence si es posible. ¿Qué o cómo el hombre puede evitar todo esto? Es llevando al Señor todo pensamiento, toda oferta del enemigo. Estamos en tiempos finales. Tiempos donde Dios está hablándole al pueblo hace un tiempo, hablándole a la iglesia. Hemos visto señales conforme a la palabra. Hemos visto cómo Dios le habla al pueblo. El mundo entero está bajo persecución en cuanto al altar del Señor. Hay hombres y mujeres que tratan de restaurarlo. Pero nos dice la palabra que el altar del Señor está bajo apostasía. Todo lo que el hombre introduce en la casa del Señor, todo lo que el hombre adora hacer en la casa del Señor que no es permitido, todo esto es abominación. La paga del pecado es muerte. Muerte espiritual fue lo que le pasó a Manasés. Maravilloso es el Señor. Manasés fue perseguido por espíritus de demonios. Esto fue lo que le pasó a Saúl. Cuando Dios envió a Moisés, cuando Dios envió a Moisés a llevar mensaje a Faraón, Dios le dio un tiempo a Faraón. Aún Dios sabía que Faraón no iba a obedecer. Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Porque Dios sabía quién era Faraón.
fue por esto. Dios le quería dar una lección a Faraón. Hay corazones que Dios mismo endurece para darles una lección. ¿Por qué Dios lo hace? Siendo Dios amor. ¿Por qué Dios hace esto siendo Él amor? Es porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dice su palabra que Él no puede ser burlado. Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. Faraón tuvo diversas oportunidades. Y aún así, la última plaga, la cual fue la muerte de los primogénitos, cuando éste deja ir al pueblo, se arrepiente. Faraón tenía un problema. Problema el cual Dios quiso hacerle ver de que no era él, era Dios. Dios le hizo ver a Faraón que él era el creador. Luego de que Faraón vio la mano de Dios vencer, allí fue que Faraón aceptó que Dios era Dios. Dios trae palabra. Dios da un tiempo. Así como se lo dio a Faraón. Dios es espíritu. Dios no es hombre. Dios es espíritu. El altar del Señor no tiene nada que ver con los altares del mundo. Los altares del mundo pueden ser reconocidos porque se le introducen cosas. El altar del Señor no. El altar del Señor es para que su presencia sea derramada. Dios trae al hombre a través de su palabra lo que necesita su altar. Todo lo que necesita el altar del Señor debe de ser purificado y santificado. ¿Por quién? Por el mismo Dios. Dios mismo lo purifica y lo santifica. Inmediatamente el hombre desobedece haciendo cosas las cuales Dios no le pide. Ya este altar es derribado. Ya no le pertenece al Señor. En el momento que el hombre se está manifestando o adorando instrumentos y cosas que no adoran al Señor, en este momento este altar no le pertenece al Señor. Llega un momento que Dios le llama la atención al hombre. Y si el hombre no obedece, Dios obra conforme a su palabra, conforme a Él. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es muerte? Es muerte espiritual.